Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la Revolución Francesa. Este acontecimiento se encuentra en el periodo del Sistema Internacional de Transición. La Gran Revolución del Pueblo, momento en que Francia se levantó en contra de sus reyes y cambió por completo su historia. Era finales del siglo XVIII y Francia se encontraba totalmente en bancarrota. Esto no solo por la ayuda proporcionada a los colonos en la independencia de los Estados Unidos, sino también por la lujosa corte de Luis XVI. Todo esto sumaba para que el tesoro del reino hubiese quedado vacío. Por tanto, el rey mandó a llamar a los 3 estados generales, que eran conformados por el clero, la nobleza y el tercer estado, que representaba a los burgueses y al pueblo, pero más bien era conformado por banqueros, comerciantes, magnates y ricos que no poseían títulos nobiliarios. Este tercer grupo fue la verdadera cabeza de la revolución, ya que sí, buscaban libertad, pero libertad económica, para quitarle el poder al rey y a la nobleza sobre los impuestos y el comercio. Y así lo que comenzó como una crisis financiera se terminaría en convertir en una verdadera revolución. En primer lugar, el tercer estado se autoproclamó la Asamblea Nacional, desafiando así la autoridad del rey y creando un gran golpe político. Después de esto, las ideas de personajes como Rousseau o Voltaire rápidamente se mezclaron con un clima de hambre y frustración popular, por lo cual los grupos burgueses decidieron utilizar su dinero y sus contactos creando así clubes políticos. Uno de los más importantes fueron los jacobinos. Estos eran un grupo radical que quería eliminar por completo la monarquía. Y por el otro lado tenemos a los girondinos, estos siendo un grupo moderado que buscaba más bien una monarquía constitucional. Mientras tanto, obreros y artesanos y gente pobre del pueblo parisino salían a protestar a las calles creyendo así que buscaban la igualdad y la libertad, pero más bien empujaban los intereses de una nueva élite que dominaría Francia. A pasos agigantados este movimiento iba tomando fuerza. Y es aquí donde surge el personaje de Maximilien Robespierre, también conocido como el Incorruptible. Era un hombre que soñaba con una Francia justa, pero terminaría conduciéndola al reinado del terror. También tenemos a Danton, un hombre carismático y popular que sería uno de los primeros en llamar al uso de las armas. De igual forma tenemos a Jean-Paul Marat, un hombre que escribía desde su bañera y llenaba de furia con cada palabra que escribía. Y por supuesto, del otro lado tenemos a los reyes, a Luis XVI y María Antonieta, y en vez de calmar la situación, la hicieron más viva. Esto comenzó cuando el rey prohibió al tercer estado que se había autoproclamado la Asamblea Nacional entrar al Palacio de Versalles en donde hacían comúnmente sus juntas, lo cual fue interpretada como una agresión directamente al pueblo. Luis XVI respondió como cualquier monarca absolutista de su época, mandó a tropas francesas y extranjeras, suizas y austriacas para acercar París, para imponer orden y respeto, pero más bien creyeron que se preparaba una gran masacre para el pueblo parisino. Así que en julio de 1789 el pueblo parisino se levantó en armas y tomó la Bastilla. Así que desde este momento el rey fue visto no como un jefe de estado, sino más bien como el enemigo a quien debían de vencer. Por su parte, María Antonieta, que había sido odiada desde el principio al ser la extranjera austriaca, se convirtió en un símbolo de despilfarro e indiferencia al pueblo. La gente la veía como la encarnación de todo lo que estaba mal con la monarquía, el lujo, la frivolidad y el desprecio por el pueblo. Aunque muchas de las interpretaciones sobre ella eran falsas, como la frase "si no tienen pan que coman pasteles", y pues la verdad es que su imagen ya estaba muy dañada y no se tenía nada más que hacer. A pesar de que el rey trataba de calmar la situación firmando decretos como la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, el pueblo ya no se lo tomaba bien, más bien como un decreto forzoso. El punto de quiebre fue en 1791, cuando la familia real intentó huir disfrazados de campesinos, pero fueron reconocidos en Verena. Con su devuelta a Francia, el rey no se miraba como un monarca débil, sino más bien como un enemigo definitivo. Con este suceso, la familia real comenzó a conspirar abiertamente con el extranjero, principalmente con Austria y Alemania. Y estos, a su vez, declararon a los revolucionarios que si se les tocaba un solo cabello a la familia real, París sería destruida. Pero esto no ayudaba en absoluto, más bien avivó el fuego de que Luis XVI llamaba a potencias extranjeras para invadir Francia.
Así que los revolucionarios con este medio hicieron que la Asamblea General declarase la guerra preventiva. Así que en 1792 Francia le declara la guerra a Austria y poco después a Prusia. Todo esto empeoró la situación, ya que por obvias razones el ejército francés estaba completamente desunido. Así que las tropas extranjeras lograron cruzar fácilmente las fronteras de Francia y acercarse a París. Así que el pueblo, creyendo que Luis XVI enviaba cartas al extranjero para advertirle sobre los movimientos del ejército francés, el pueblo se levantó en armas y llegó al Palacio de las Tullerías, en donde se encontraba la familia real. En unas pocas horas se libró una intensa batalla entre los guardias suizos que cuestionaban a la familia real y el ejército francés. La familia real fue tomada y encarcelada en la prisión del Temple, donde se le daban tratos inhumanos. Pero no fue hasta 1973 cuando el rey Luis fue ejecutado y más tarde la reina María Antonieta, terminando así 1000 años de monarquía francesa. Pero este fin no significaba la paz para Francia, sino más bien un nuevo reinado de terror mucho más sangriento que el de antes. Mientras Europa se preparaba para atacar Francia, por dentro había confusión y deslealtad. Y es aquí donde comienza el reinado del terror. Desde ese momento, la guillotina trabajaba día y noche. Campesinos, ancianos, niños, clérigos y todo aquel que se le consideraba traidor a la patria. Las calles de París olían a miedo, mientras en la Plaza de la Revolución se derramaba cada vez más sangre. Mientras los jacobinos hablaban de libertad, justicia y moral republicana, pero habían sembrado todo lo contrario. Después de la ejecución de Luis XVI, Francia quedó completamente rodeada de enemigos. Las monarquías europeas veían a la Revolución Francesa como una amenaza. Y dentro de Francia la situación era peor. Sabotajes y traiciones se encontraban por todos lados. Y así es como nacería el Comité de Salvación Pública. Era una especie de gobierno que protegería la revolución a toda costa. Y por supuesto, el ambiente era de paranoia total. Vecinos se acusaban entre sí, periodistas eran censurados y el culto a la virtud republicana se volvió casi una religión. Robespierre decía que debían salvaguardar la república a toda costa, utilizando así el miedo y el terror para mantener el orden. Debido a todo esto, Robespierre fue encarcelado y tomado por sus propios compañeros para ser ejecutado. Y es así que en 1794, Robespierre, el hombre que había mandado a millones a la guillotina, terminaría siendo uno de ellos. Y por ende, con su caída termina el reinado del terror. Para este momento, Francia había quedado totalmente devastada. Era un país desestabilizado y con guerras y hambrunas en cualquier parte. Y es en este momento donde surge un nuevo personaje, Napoleón Bonaparte, un joven militar que había participado en las guerras de la Revolución Francesa. Y tras el surgimiento de un nuevo movimiento en Francia, Napoleón Bonaparte, con sus estrategias militares, logró aplastarlos. Desde entonces lo apodaron el Salvador de la República. Pero un punto muy importante era que tras las guerras sucedidas en Francia había nacido un nuevo sentimiento, el nacionalismo. Más bien ya no peleaban por una persona, sino por la madre patria. También cabe recordar que Francia en ese momento se encontraba en guerra con todas las potencias europeas, ya que al ejecutar al rey declaraban técnicamente la guerra a todas las monarquías europeas, porque ¿qué les aseguraba a las monarquías europeas que su propio pueblo no se podría levantar en contra de ellas? Así que los monarcas decidieron aliarse para poder frenar el sentimiento revolucionario. Con todos estos acontecimientos, Napoleón fue enviado para combatir a fuerzas austriacas en el norte de Italia, lo que le permitió demostrar que no era un simple general, ya que logró derrotar a ejércitos enteros. Obligó a Austria a rendirse y firmar el Tratado de Campo Formio. Mientras esto sucedía, el pueblo de Francia estaba completamente cansado de las corrupciones del gobierno directorio. Así que con el regreso de Napoleón no solo fue visto como un líder general y militar, sino más bien como aquel hombre que salvaría a Francia y la llevaría a su nuevo destino, que le devolvería el poder, la grandeza y la gloria al país. Por tanto, Napoleón Bonaparte no dejó pasar su oportunidad y organizó un golpe de estado en 1799, derrocando así al gobierno directorio de Francia. Convirtiéndose así en el primer cónsul, reformó la economía y estabilizó al país. Al final de todo, Francia por fin respiraba un aire de tranquilidad,
pero la ambición de Napoleón no llegaba ahí, así que en 1804 se autoproclamó emperador de Francia, restituyendo así una vez más la monarquía. Ahora bien, para finalizar el video les dejo la tabla donde se encuentran los actores y los conceptos. De igual forma, las referencias.